Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bien. Quiero decirles que se va a venir una nueva dinámica, el que me comente abajo, el que comente el video, puede ser cualquier video, ¿saben? Me pueden pasar ideas, pueden hablar, pueden comentar y el mejor comentario lo vamos a postear, puede dejar un link para yo reaccionar un video, depende de qué video, lo voy a estar viendo, voy a decir tu nombre y gracias por dejarme esa idea de redaccionar. Puede ser música, puede ser películas, puede ser historias, puede ser un poco de todo, blogs, mierda, ¿sabes? O comentar tu video y dejarte mal delante de todo el mundo también puede ser. Hey, entonces vamos a comenzar. Hoy os traigo, bueno, Unterhalte esta, dich live über das, was du siehst mit Google Gemini, deinem integrierten KI-Assistenten, der immer auf Knopfdruck für dich esta da peli. ist. Salve Cleopatra, pariente de Horus y Ra, amada por la luna y... Vamos a aprender historia. Cleopatra fue una reina de Egipto, ¿sabes? Una reina que seducía a los hombres. Ella, no sé, bella, era muy bella. y el sol, hija de Isis y reina del Alto y Bajo Egipto. Todo comienza Ella inventó la seducción y bueno, también tenía muchos esclavos y tal, como ven, ¿sabes? Ella creo que estuvo con Julio César, ¿sabes? con la derrota de Pompeyo. Se nota que Julio César no se siente satisfecho al contemplar los cuerpos calcinados de sus antiguos rivales, pues al fin y al cabo todos eran ciudadanos romanos. Es en ese momento conmovido por la tragedia compartida que se acerca a los soldados enemigos que han sobrevivido a la contienda. Con tono firme les aclara que no necesitan intentar impresionarlo, ya que no han demostrado gran habilidad defendiendo a Pompeyo. Sin embargo, les ofrece A Pompeyo. Pompeya, bueno, Pompeya también es una ciudad de Italia que es muy visitada. Era un pueblo, bueno, creo que era una ciudad que estaba al lado de un volcán y pues la gente murió muy feamente, cayó mucha lava encima de ellos y hoy en día hay muchas estatuas porque el calor era tanto que bueno, convirtió a las personas en piedra, ¿sabes? En una estatua. Y hoy es un sitio muy visitado, ¿sabes? ofrece una nueva oportunidad. Podrán unirse a sus legiones. Les asegura que recibirán los mismos derechos que cualquier otro ciudadano romano y regresarán a Roma como tales. No obstante, les advierte que no es ingenuo. Si lo traicionan, todos pagarán con sus vidas. Poco después, llegan más aliados de Julio César con nuevas noticias. Le informan que Pompeyo, antiguo líder de las tierras que ahora han sido conquistadas, ha escapado disfrazado de mercader rumbo a Egipto. Para concluir su campaña, César decide partir hacia aquel reino con la intención de encontrarse con Cleopatra y su hermano, Ptolomeo. Al llegar a Alejandría, descubren una ciudad próspera. Hostia, mira cómo era antiguamente, ¿eh? Mm, había muchas estructuras, tío. ¿Cómo los humanos habían creado esas estructuras? Hoy en día son, pues, básicamente museos, joyas, ¿sabes? Bro, habrán utilizado muchas cuerdas, esclavos, ¿sabes? Centro de comercio y cultura. Tras desembarcar, observan que Ptolomeo goza del respeto de sus súbditos. Mientras tanto, César aprovecha para adquirir algunos bienes y luego solicita Hoy en día los familiares de esa gente tendrán mucho dinero, ¿no? una audiencia con el joven faraón. Durante el encuentro, César pregunta por Cleopatra. Mira, los gatos eran adorados en Egipto, ¿sabes? Si el faraón moría, mataban al gato y lo enterraban junto al gato, ¿sabes? Cualquier mascota que él tenía, lo mataban o tesoros o cualquier tesoro, lo enterraban juntos y con sus tesoros, sus cadenas, lo que más utilizaba, la ropa que más utilizaba. Decían que cuando él moría, venía el faraón, que es creo que es Osiris,
Osiris es el que te llevaba por el camino, ¿sabes? Entonces tenía cara de perro, cuerpo de humano, y ese te acompañaba durante tu viaje. Entonces, si tú eras rico, si tú eras millonario, te dejaban pasar al otro mundo. Si tú eras pobre, te ibas al inframundo, que es el infierno, ¿sabes? Ptolomeo le responde que ella intentó asesinarlo, motivo por el cual fue desterrada. Sin embargo, los propios aliados del faraón contradicen su versión. Afirman que fue Cleopatra quien tuvo que huir de Alejandría tras haber intentado eliminar a su hermano, Julio César, en su calidad de representante. Es cierto, Cleopatra intentó matar a su hermano de sangre. Pero antiguamente es porque ella no se quería casar con su hermano, por eso lo intentó matar. Porque antiguamente los hermanos se casaban, entre familias se casaban, ¿sabes? Es algo que hoy en día ya no se practica, pero antiguamente se casaba entre hermanos, ¿sabes? Aunque todavía hay gente que se casa con su prima. En algunos pueblos bueno, la tecnología, ¿sabes? Hay mucha gente que no sabe mucho de tecnología, pero antiguamente se casaban entre hermanos. De Roma está allí para cumplir la voluntad del difunto rey de Egipto, padre de ambos, quien Por deseaba. eso cuando tenían hijos, algunos niños morían porque la mezcla de sangre, pues tu familia, ¿sabes? No es compatible, ¿sabes? Choque de el mismo ADN, entonces los niños salían pues enfermos, con enfermedades, con, con caras muy horribles y los mataban. Entonces, de 100 porcentaje agarraban a los niños que salían bien, ¿sabes? A que sus hijos gobernaran juntos. Este deseo había sido confiado como responsabilidad a Roma. No obstante, queda claro que ninguno de los hermanos está dispuesto a compartir el trono. Antes de despedirse, Ptolomeo le ofrece a César un regalo, el anillo de Pompeyo junto con su cabeza, en señal de que su rival ha sido eliminado. Tras esta macabra entrega, el joven faraón se retira. Julio O sea, te cortaban la cabeza, ¿eh? César, por su parte, decide permanecer en Alejandría por un tiempo, con el fin de resolver la creciente tensión entre los hermanos y averiguar. Los romanos estuvieron bueno, por toda Europa, ¿eh? Estuvieron en España, estuvieron aquí en Alemania, estuvieron en Italia, por toda Italia. Casi dominaron casi toda Europa, ¿eh? Por eso a veces hay construcciones que son hechas de los romanos, ¿sabes? En Barcelona había muchas construcciones que son romanas, ¿sabes? Hay el Arco de Triunfo, en España hay varios arcos de triunfo, ¿sabes? Estuvieron por todo, dominaron casi, le llamaban la antigua Roma, ¿no? Vamos a ver el mapa. Ah, el mapa de Google, a ver, imágenes. Eh, la, la, la antigua, la antigua Roma, Europa. Miren, dominaron casi África, ¿eh? Mira, aquí en Alemania estuvieron, en Britania también. Mira, estuvieron en Italia, en la India, bro, dominaban casi toda Europa. Grecia, estuvieron en Grecia, Egipto, Europa, ¿sabes? Casi aquí ya no podían, ¿sabes por qué? Porque hacía demasiado frío, ¿sabes? En esta zona hacía demasiado frío. Italia, todo esto, dominaron casi Egipto, el Cairo, Judea, ¿sabes? Aquí, ¿sabes? Macedonia, wow. Palma de Mallorca también era de los romanos, ¿eh?
Sí, porque hay muchas construcciones, casi todas las construcciones, los mejores que saben construir son los romanos. Dejaron mucha arquitectura románica, ¿sabes? El paradero de Cleopatra. Esa noche, el líder romano conversa con sus allegados sobre... Ellos crearon, los romanos crearon el acueducto, ¿sabes? Crearon las duchas, ¿sabes? Bañarte. Ellos crearon muchas cosas, los romanos. Los romanos, bueno, los egipcios crearon las matemáticas, ¿sabes? Lo- Los, crearon crearon el triángulo, ¿sabes? Las pirámides, ¿sabes? de recursos y asuntos políticos. En medio de la charla, le anuncian que ha recibido una visita especial. Hoy en día la gente se sorprende porque hay esculturas muy grandes creadas y dicen que lo creó alienígenas, ¿no? Lo creó esclavo, obvio. Si a ti te pegan con un látigo todos los días, vas a ver que vas a construir lo que sea, ¿eh? Claro, te están dando látigo para que construyas una cosa inmensa, pero no solo una persona, ¿sabes? Una línea larga de personas a latigazos. Obvio, vas a tener una dopamina y una fuerza, ¿sabes? Cuando tú peleas con alguien y bueno, bueno, es diferente. Bueno, te están dando con látigo, pero sientes que tu energía, tu dopamina, todo, la fuerza, ¿sabes? La rabia que tienes en ese momento que te están pegando, vas a ver que mueves cualquier cosa. Y no eres uno, eres 100 personas moviendo una piedra gigante. Cleopatra le ha enviado un regalo que debe recibir en privado. César ordena a sus acompañantes retirarse. Poco después, una gran alfombra es desplegada en la sala. Dentro de ella se encuentra nada menos que la propia Cleopatra. Ambos entablan una conversación que pronto se torna estratégica. Hablan de mapas, de campañas militares Todo esto era mucha, ¿cómo se llama? Política, ¿sabes? Los romanos crearon la política. y de las misiones que César ha emprendido. Cleopatra demuestra gran conocimiento y astucia, pero no tarda en ir al grano. Le confiesa que sabe exactamente lo que Roma espera de Egipto: granos, tesoros y recursos, y le ofrece todo eso en paz con una sola condición: que él la restituya como reina legítima de Egipto. César Uy, es que las mujeres eran muy manipuladoras, bro. Cleopatra era muy manipuladora, ¿sabes? no se muestra del todo convencido de sellar tal alianza. Le dice que necesita tiempo para pensar. Cleopatra le advierte que el mañana podría ser demasiado tarde, no solo para ella, sino también para su seguridad. Él, con una sonrisa enigmática, responde que cuenta Es que eso es muy estratégico, ¿eh? La podrían mandar a matar, ¿sabes? También. Ay, bueno, tendría que pensar muy rápido, ¿sabes? Su estrategia. con ciertas habilidades. Pero vas a ver, que ella le suelta prenda para que él haga lo que ella quiere, ¿eh? Es para sobrevivir. Tras ese breve intercambio, ella se despide y es escoltada por sus fieles guardias. Más tarde esa misma noche, Cleopatra espía discretamente las conversaciones que el líder romano sostiene con sus asesores. Escucha cómo discuten sobre ella. Algunos comentan Era muy astuta la cabrona, ¿eh? que, de no ser tan altiva, podría considerarse una verdadera intelectual, dada su vasta formación en diversas disciplinas académicas. Sin embargo, lo que más impacta a Cleopatra es presenciar un momento íntimo. Cuando César queda solo, sufre un episodio de salud mental que lo derriba por completo. Uno de sus más leales ayudantes acude rápidamente, pues ya conoce la manera de calmar la crisis. Es un hecho que, aunque oculto, parece repetirse con frecuencia. Más adelante, Cleopatra conversa con Julio César mientras él se encuentra en su baño, acompañada por varias de sus sirvientas. Hostia, Hablan sobre los posibles desenlaces del conflicto y cómo César ha preparado... ella inventó los baños de leche. Llenaban la tina con leche, ¿sabes? Se bañaba con pétalos, leche. Fua. un plan de contingencia en caso de que Hay la mucha historia, tío. situación en Alejandría Nah, ahí quieres seducirlo, ¿sabes?
se complique. Se menciona que, de ser necesario, defenderá la ciudad, pero si todo se vuelve insostenible, se retirará por mar. Aún así, Cleopatra expresa su preocupación de que las cosas puedan salir terriblemente mal. César, con seguridad, le responde que eso no sucederá. Luego de este intercambio, besa a una de las sirvientas y se retira. Poco después, recibe informes sobre movimientos sospechosos en el muelle. Algunas zonas están siendo abastecidas en secreto con armas y provisiones. Ante esto, Julio César ordena que esos cargamentos sean incendiados discretamente. Más tarde se reúne Se está haciendo el duro, pero va a caer, ¿eh? Va a caer en las garras de Cleopatra, ¿eh? con uno de sus aliados, quien le entrega una carta con información valiosa. Al leerla, César reconoce de inmediato su utilidad estratégica. Mientras tanto, Cleopatra se encuentra con un médico aliado a quien le confía lo que presenció la noche anterior, un episodio de debilidad del líder romano. El médico le revela que lo que padece es epilepsia, una condición que también sufrió Alejandro Magno, según se dice. Incluso le menciona el mito que asegura que quienes portan esta enfermedad están marcados por los dioses. En medio de estas revelaciones ocurre un desastre. La biblioteca de Alejandría arde en llamas. Pronto se sabe que los responsables fueron los propios romanos. Indignada, Cleopatra confronta a Julio César reclamándole que no tiene derecho a destruir pensamientos, ideas ni conocimiento. Él le explica... Hostia, bro. Mucho conocimiento se ha perdido. Siempre pasa eso, Bueno, quedará en la cabeza del que el que lo sabía, ¿sabes? El conocimiento era poder. Que su objetivo era incendiar unos barcos sospechosos, pero el fuego se propagó más allá de lo previsto. Aunque se disculpa, no le da mayor importancia al asunto, lo que enciende una intensa discusión entre ambos. Sin embargo, esta tensión se disuelve cuando la pasión Tarde o temprano iba a caer contra Cleopatra. los arrastra y César avanza sobre el cuerpo de Cleopatra. El momento es interrumpido por un ataque enemigo. Julio César se levanta de inmediato para asumir el mando y, tras liderar exitosamente la defensa, logra tomarse el lujo de dormir un par de horas antes del amanecer. Al despertar, recibe la confirmación de lo que ya anticipaba. Esto los romanos, lo que pues Julio César no comía, ¿sabes? Traían a alguna persona que comiera por él, porque tenían miedo que los envenenaran o que los mataran. La victoria es suya. Confiesa que había ordenado traer refuerzos en secreto desde que llegó a Egipto, para evitar filtraciones. Por su parte, Cleopatra continúa su vida cotidiana con relativa tranquilidad. En un momento, una de sus sirvientas le ofrece una copa de vino, y antes de que ella la... Vaya, mira, ya ella inventó el maquillaje en ese entonces, ¿eh? Las pelucas, se inventó en Egipto, los espejos. Eva, otra ayudante, nota algo extraño y la confronta. La primera sirvienta termina confesando que fue obligada a envenenar a la reina. ¿Sí ves? Es que ellos estaban en peligro a cada rato, mucha gente con poder quería adueñarse del poder, ¿sabes? Envenenamiento, suicidio. Siempre tienen que probar las cosas, ¿sabes? Cleopatra, en lugar de castigarla de inmediato, la perdona, pero le pide que beba del mismo vino. La joven obedece y poco después Se murió, Alarmada, otra sirvienta... si no lo hacía, la mataban, Le cortaban la cabeza o las manos. O la torturaban, hasta morir. corre en busca del más leal ayudante de Cleopatra. Al enterarse, Julio César reacciona con dureza, condena a muerte al responsable del intento de asesinato y envía tanto al joven rey Ptolomeo como a su principal consejero al frente de batalla. Con esta decisión considera zanjado el asunto. Más tarde, Cleopatra se le acerca y lo confronta. Quiere saber por qué ha tomado todas esas decisiones sin consultarla, después de haberla convertido en reina de todo Egipto. Le reprocha su falta de confianza, señalando que ella tenía todo bajo control. César no niega su desconfianza y responde con frialdad. No cree en ella. Le pide dejar la conversación para más adelante, alegando que hizo lo que hizo pensando en el bienestar tanto de Roma como de Egipto. A pesar de la tensión, Cleopatra permanece a su lado mientras él atraviesa una nueva crisis de salud. Él, incrédulo, le dice que no cree en la verdadera ayuda de nadie, pero ella insiste. Ahora sí tiene a alguien que se preocupa por él. Intenta aliviar sus dolores y le confiesa que ha estado observándolo en secreto. Al día siguiente ocurre lo inevitable. Cleopatra es coronada reina de Egipto. Esa misma noche, ya en la intimidad de la cama, mantienen una conversación íntima. Ella le dice que, debido a su contextura y a ciertas profecías de los dioses, está destinada a tener hijos varones. Se compara con la esposa de Julio César, conocida por ser estéril y no haberle dado descendencia. César corta el tema diciendo que no vale la pena hablar de ello, pero Cleopatra... Creo que Cleopatra tuvo 2 hijos, creo.
Lo besa con dulzura, expresando su deseo de tener muchos hijos varones con él. Posteriormente se dirigen juntos a la tumba de Alejandro Magno. Cleopatra menciona que es la segunda vez que la visita. En la primera, Alejandro Magno. según cuenta, se enteró de que Julio César lloró frente al sepulcro. Intrigada, quiere saber la razón de ese llanto. Entonces él le explica que a los 32 años, Alejandro había conquistado el mundo conocido, mientras que él, con 52, aún no alcanza semejante grandeza. Sin embargo, Cleopatra Hostia, fue un conquistador, discrepa, le asegura que su legado Ya lo sabía, es inmenso y lo alienta a seguir adelante. Cuando Julio César rechaza cualquier comparación con la imponente figura de Alejandro, ella lo anima a no igualarlo, sino a continuar su legado, crear una gran nación donde todos puedan vivir en paz. César reconoce que ahora comprende lo que ella espera de él. Cleopatra aclara que no es una ambición personal, sino un destino que desea compartir a su lado, haciendo de Roma y Egipto los pilares de ese nuevo mundo. Ante este ideal compartido, lo besa. Él, sonriendo, le dice que mezcla con demasiada frecuencia la pasión con la política, a lo que ella responde que seguirá haciéndolo. Luego le pide que permanezca con ella hasta que nazca el hijo que espera de ambos. Con el paso Hostia, que lo pensó y ya quedó embarazada. Vaya, qué rapidez. del tiempo, la esposa de Julio César no tarda en enterarse del romance. Aunque los rumores ya se habían extendido por Roma, la noticia se confirma. Él se ha unido a Cleopatra y tras complacerla, ella ha quedado embarazada. Su esposa, resignada, Hacía muchos rituales, mucha brujería, acepta lo inevitable. De regreso en Egipto, tras varios meses de gestación, Cleopatra da a luz a un hijo varón. Julio César, aún sin conocer la noticia, es sorprendido cuando Cleopatra pide que todos los romanos presentes sean testigos del nacimiento. Cuando traen al niño, le advierten que no lo alce en brazos, pues al hacerlo lo estaría reconociendo públicamente como ciudadano romano y su legítimo heredero. César intenta resistirse, pero al ver que se trata de un varón, no duda. Lo toma entre sus brazos con orgullo y lo presenta con alegría ante todos como su hijo. Así nace Cesarión. El nacimiento del hijo Cesario. Yo del hijo le digo, papá, por favor, cámbiame el nombre, de Julio César desata un torbellino de comentarios en Roma. Hostia, es que piensa que están traicionando a Roma, ¿sabes? Bueno, los que estaban siempre a cargo eran la gente mayor, ¿sabes? Se menciona a Marco Antonio, rival No solo gente mayor, siempre en la política ha habido muchos hombres mayores. político de César y se debate Son los que debatían, ¿sabes? abiertamente si el líder romano representa la ruina de la república. Muchos ciudadanos temen ese desenlace, aunque otros no lo ven tan claro. En medio de estas discusiones también surge el nombre de Octavio, el joven pupilo y heredero adoptivo de César, cuya aparente indiferencia ante los hechos llama la atención. Algunos interpretan su silencio como una muestra de una confianza serena y desconcertante. Sorgfalt und sich Zeit nehmen für das Gute. Gebraut nach benediktinischer Originalrezeptur. Benediktiner Weißbier. Dem Himmel so nah. Tras el nacimiento de su hijo, Julio César se despide con afecto tanto de Cleopatra como del pequeño Cesarión. Pasados algunos años, Cleopatra recibe la noticia de que César ha sido nombrado dictador perpetuo de la República Romana. Se afirma que cuenta con el respaldo del pueblo, aunque no concentra en sí todo el poder, ya que ha decidido mantener activas las instituciones del Estado. Bueno, y ya no sé más cosas. Cleopatra no logra comprender por qué no lo proclaman simplemente amo de Roma, pues siempre lo ha sido en los hechos. Le explican entonces que ese título evoca demasiado la figura de un rey, algo que la mayoría de los romanos rechaza con vehemencia. Tiempo después, Julio César invita a Cleopatra a Roma. La expectación es enorme y todos aguardan su llegada. Bro, venían y hacían unos espectáculos. Ahí se inventó el carnaval, Venían a hacer unos espectáculos. Y la Cleopatra era una mujer de belleza igual que Afrodita, Finalmente ocurre, se celebra una fastuosa presentación. Cientos de personas ejecutan danzas tradicionales y rituales, y tras ellas aparece el majestuoso carruaje de Cleopatra. La escena, de una potencia visual imponente, deja a todos profundamente impresionados por su grandeza y simbolismo. Así César recibe con entusiasmo a Cleopatra y a su hijo, comparte tiempo con ellos, se muestra Ya está grande el niño. y en un gesto afectuoso y lleno de orgullo comienza a... Mi papá es César.
transmitirle a Cesarión sus primeros consejos como padre y como líder. Sin embargo, llegada la noche, Julio César debe enfocarse en asuntos de Estado. Se encuentra visiblemente molesto con sus aliados políticos, representados por el Senado, cuya aprobación aún es necesaria para legitimar sus decisiones y evitar que su poder sea percibido como el de un emperador absoluto. Aunque no lo dicen abiertamente, es evidente que temen que el título de dictador perpetuo que le concedieron, como muestra de gratitud por sus victorias y conquistas, derive en un régimen monárquico. Julio César, por su parte, insiste en que debe tener autoridad plena. Alega que, gracias a su genio militar y político, todos los presentes están vivos y pueden deliberar en libertad. Se muestra hastiado de los honores vacíos que lo elevan, pero que al mismo tiempo lo alejan del... Me siento vacío, ya no sé qué más conquistar. He conquistado todo. Las decisiones reales, dejándolo, según sus propias palabras, como una estatua con ojos humanos, capaz de observarlo todo pero sin poder Está como los ricos, ya he ganado mucha fortuna, ahora qué más me queda. actuar. Por ello, declara que al día siguiente será proclamado emperador de Roma. Más tarde, a solas con Cleopatra, ambos conversan sobre la necesidad de que dicha proclamación sea aprobada por el Senado. Tras una breve reflexión, él se retira, mientras ella permanece acompañada de su leal sirviente, con quien dialoga sobre lo incierto del futuro. A pesar de la incertidumbre, Cleopatra afirma con firmeza que respaldará a César hasta el final. Entretanto, Bruto, mano derecha de Julio César y uno de sus más antiguos aliados, se reúne en secreto con un grupo de senadores. Estos lo presionan con una advertencia. Deben destruir a César antes de que él Ya comienza la conspiración. destruya a Roma. Bruto, atrapado en un conflicto moral profundo, no logra tomar una... Eso era lo malo, Pero donde se hubieran enterado porque vino un chismoso, algún sapo, te mandaban a cortar la cabeza, o te mandaban de esclavo, ¿sabes? Perdías todos los títulos y, bro, te mandaban a torturarte, ¿sabes? La tortura. Una decisión definitiva, desgarrado entre su lealtad personal y lo que considera su deber hacia la República. Con el paso de los días, Cleopatra se entera de que Julio César será proclamado rey y emperador de todos los territorios, excepto de Roma e Italia. Se comenta que muchos de los senadores que tomarán esa decisión fueron colocados allí por el propio César, lo que convierte la proclamación en una victoria parcial. Sin embargo, Cleopatra lo anima a aceptarla, recordándole que el resto llegará con el tiempo y que eventualmente será emperador de todo. En medio de esa conversación, un grito rompe el silencio de la noche. Salen a ver qué ocurre. Uno de los aliados más fieles de César ha llegado con una advertencia urgente. Pese a ello, Julio César se mantiene sereno y asegura que todo saldrá según lo previsto. Por su parte, Bruto y los senadores disidentes finalizan los preparativos para lo que acontecerá el día de la proclamación. La conspiración está pactada y ya no hay retorno posible. Al llegar el tan esperado día, Julio César decide visitar a Cleopatra antes de dirigirse al Senado. Durante el camino menciona que ha visto un objeto relacionado con Pompeyo, lo que Cleopatra interpreta como un presagio funesto. Ella lo interroga sobre si no teme por su vida, pero él responde con calma. Bro, debes tener los huevos tan grandes que él está tranquilo, bro. Está muy tranquilo y sereno, ¿sabes? Que no tiene miedo. Entonces ella lo besa con intensidad, lo abraza con fuerza y le dice que todos los hombres... Es que eres como un tablero de ajedrez, ¿sabes? Son pequeños, excepto él. Luego lo observa partir, presa de una angustia creciente. Atormentada por la inquietud, acude a su sacerdotisa personal para que consulte el fuego ritual. La mujer Hacían mucha brujería, ¿sabes? Tenían hechicero y cosas así, medium y todo eso, realiza su ceremonia y entre las llamas, Cleopatra contempla una visión terrible: destrucción, traición y ruina. Ve cómo Julio César es apuñalado por los senadores en plena sesión, incluso por el propio Bruto, su aliado más confiable, a quien consideraba un hijo. El cuerpo del dictador perpetuo es colocado sobre una pira funeraria y consumido por el fuego, como dictan los antiguos ritos. Hostia, El pueblo, enardecido, no duda en avivar las llamas, como si quisieran borrar todo rastro de su figura. Ante este escenario, Cleopatra decide huir esa misma noche, con la ayuda de los aliados más cercanos a César. Durante su escape, mantiene una conversación con Marco Antonio, quien intenta convencerla de quedarse. Sus palabras, aunque contenidas, revelan sentimientos profundos hacia ella. Cleopatra lo confronta, afirmando que ya expresó lo que sentía cuando leyó el testamento de César, en el que nombraba a Octavio, su sobrino, como sucesor. Marco Antonio responde que César tenía sus razones. Es verdad, César muere y creo que él llega a ser el nuevo César.
Según él, esa decisión no fue una traición, sino una forma de proteger tanto a Cesarión como a Cleopatra. Además, recuerda que el testamento fue redactado antes de que Julio César concibiera la posibilidad de convertirse en emperador. Así Pero Cleopatra decide... lo abandonó, qué mala, tío. Haberle dicho a César que le iban a traicionar, ¿no? Así son las mujeres. Cuando todo va mal, te dejan, ¿sabes? partir de Roma, convencida de que Así ni son Marco las Antonio mujeres. ni el Senado tomarán Solo le preocupa el poder y el dinero. en serio su causa, ni mucho menos arriesgarán sus posiciones para luchar por el derecho de su hijo a ser reconocido como heredero. Asegura que solo Julio César tenía Es que si pone a su hijo de heredero, si lo pone ahí como en el testamento, pueden que lo lleguen a matar también, ¿sabes? Porque lo pondría en la guillotina, ¿sabes? Tener mucho poder. Cuando tiene mucho poder, cuando la gente quiere bajarte de ahí, ¿sabes? Lo pondría... Le pondría una daga, ¿sabes? A su hijo. voluntad tan firme La Cleopatra era muy inteligente, ¿sabes? que será necesario que surja otro hombre semejante. Pero después de ella comenzó Egipto a decaer, ¿sabes? Después de Cleopatra, Egipto ya no era igual. Perdió mucho poder, ¿sabes? Deja entrever que espera que su hijo, en el futuro, tome el trono por sus propios medios. Con esta convicción, Cleopatra abandona la ciudad eterna. Posteriormente, se revela que Marco Antonio pasó más de 2 años persiguiendo a los responsables del asesinato de César. Uno a uno los fue eliminando, y entre los últimos en caer se encontraba Bruto. Consumada la venganza, Marco Antonio se encuentra finalmente con Octavio, a quien no tenía en gran estima. Incluso en su presencia se burla de él, refiriéndose con sarcasmo a su papel como heredero y asegurando que, aunque sus tropas... Hostia, mataron a todos los que lo traicionaron a César. Entonces sí pasó como ella lo vio en el fuego, ¿eh? incompetentes, Bro. Hostia, tenía muchos poderes, ¿no? La Cleopatra podría ver el futuro. Vaya. rinden mucho mejor bajo su propio mando. Durante sus conversaciones se establece el famoso triunvirato, un acuerdo mediante el cual Octavio, Marco Antonio y Lépido se reparten el control del vasto territorio conquistado por Roma. A Octavio le corresponde gobernar las regiones más complejas y conflictivas, Roma, Hispania y la Galia. Este reparto no le resulta especialmente favorable a Octavio, pero lo acepta por estrategia. Transcurren 3 años. En ese tiempo, Marco Antonio se entera de que Octavio ha conseguido deshacerse de Lépido y que su avance hacia Egipto es solo cuestión de tiempo. Además, sus propias legiones se encuentran descontentas, no solo porque son pocas, sino porque hace tiempo que no se les paga. Su asistente más cercano le sugiere que es necesario obtener oro y riquezas para saldar la deuda con los soldados, pero no hay muchos lugares dispuestos a financiar su causa. La única opción viable parece ser Egipto. Y la reina Cleopatra. Es que en Egipto había mucho minerales de oro, ¿sabes? A pesar de ello, Marco Antonio considera indigno pedir ayuda a Cleopatra. Yo creo que el oro se creó allá, ¿sabes? En Egipto. Ya que Había eso muchos tesoros. Hoy en día Egipto debe tener demasiados tesoros enterrados, ¿sabes? afirma no es algo que hubiera hecho Julio César, y él no es menos que César. Sin embargo, termina accediendo a enviar a su emisario para que la convenza de reunirse con él. Cleopatra acepta, pero impone una condición. La reunión debe celebrarse en suelo egipcio. Declara que cualquier paso fuera de su reino es un paso lejos de sí misma. Finalmente, ambos se reencuentran. Cleopatra organiza una recepción majestuosa, con todo el esplendor de Egipto. Durante el espectáculo le deja claro a Marco Antonio que no ha olvidado a Julio César. De hecho, lleva al cuello un collar hecho con monedas de oro con el rostro del difunto líder romano. Por un momento, Marco Antonio se deja llevar por el espectáculo, pero al llegar a los aposentos de la reina y verla dormir con aquel collar, su enfado se desata. La imagen lo hiere profundamente. Siente que, sin importar lo que haga, jamás podrá igualar a Julio César. Afligido, le confiesa a Cleopatra que se siente condenado a vivir bajo su sombra. Ella le responde que él no intenta conquistarla a ella, sino que busca superar a César. Verwandle dein Hobby in deinen Vollzeitjob. Marco Antonio, con franqueza, admite que desearía dejar de pensar en ella, pero Cleopatra está convencida de que su orgullo y su necesidad de vencer al Pero ¿qué tenía Cleopatra que volvía a los hombres muy locos, ¿sabes? Se enamoraban de ella, tío. fantasma de Julio César se Con el amor se puede conseguir poder. Sí, sí, obvio que sí.
lo impedirán. Finalmente, ambos se besan, y en un arrebato apasionado, él le arranca el collar, reconociendo que, pese a todo, jamás podrá liberarse de su hechizo. Esa noche, inician una relación intensa y apasionada. Mientras tanto, en Roma, los rumores... Huele a sexo ahí, huele a sexo. sobre la cercanía entre Marco Antonio y Cleopatra no tardan en circular. Octavio declara Hostia, pero allá hay mucho chismoso, ¿no? Joder, el chisme llega rápido. Ni en la televisión, su antiguo aliado vivirá siempre a la sombra de César. Algunos de sus seguidores defienden a Marco Antonio, instando a Octavio a llamarlo de regreso. Sin embargo, Octavio les responde con dureza, dejándoles claro que no tolerará más cuestionamientos y sugiriendo que si desean seguir a Marco Antonio, bien pueden marcharse. Ante esta situación, uno de los leales a Marco Antonio viaja a Egipto con la intención de advertirle. No obstante, Marco Antonio se niega a recibirlo. Cleopatra, al enterarse de la visita, habla con él y le advierte con seriedad que no subestime a Octavio, pues podría convertirse en una amenaza real. Marco Antonio minimiza el peligro, confiado en su posición. Aún así, ambos reconocen que se echarán mucho de menos si deben separarse. De regreso en Roma, Octavio reflexiona sobre cómo consolidar una alianza estratégica con Marco Antonio. Decide ofrecerle una solución de estabilidad, un pacto que incluya el matrimonio con una mujer hermosa, su propia hermana, Octavia. De esta forma, pretende reforzar el vínculo entre... Joder, vaya nombre, Octavia, muy triste. Me ponen Octavia, me cambio el nombre a María, entre ambos y neutralizar... Mejor María, ¿sabes? Sofía. Temporalmente la creciente tensión. Por el momento la propuesta parece surtir efecto y todo transcurre con aparente calma. Cleopatra no tarda en enterarse de que su amado se ha convertido en el nuevo líder de vastos territorios, incluso más extensos que los que controlaba anteriormente. Poco después le informan que Marco Antonio ha contraído matrimonio con Octavia, la hermana de Octavio, en lo que fue claramente... Hostia, la van a mandar a matar, a Octavia. Una alianza política. Al recibir la noticia, Cleopatra pide que la dejen sola. En su soledad, descarga su dolor destrozando varios objetos de su aposento. Entre gritos de angustia, rompe telas y adornos, y finalmente se derrumba Octavia era más guapa que Cleopatra. Puede ser, Va sobre la cama, llorando desconsoladamente mientras sostiene la túnica de Marco Antonio entre sus brazos. Mientras tanto, Marco Antonio se encuentra en Atenas junto a Octavia, aunque no se le ve satisfecho con la situación. En medio de ese escenario llega uno de sus aliados, quien le informa que otro de sus enviados ha sido rechazado en Egipto. Ya es el quinto al que Cleopatra niega la entrada. Parece evidente que ella exige que sea el propio Marco Antonio quien viaje para negociar directamente los suministros que Roma necesita, específicamente trigo y alimentos provenientes de Egipto. Así Marco Antonio emprende el viaje. Cleopatra lo recibe de forma fría y distante. Hostia, parece un Power Ranger, con una falda. Finalmente accede a hablar con él en privado. Durante la conversación lo confronta, le reprocha haberse convertido en un perro fiel de Octavio, una realidad que, según ella, quedó evidenciada al aceptar casarse con la mujer que le fue asignada políticamente. Marco Antonio, por su parte, reconoce que su fortaleza está en el campo de batalla, no en la diplomacia, y confiesa que lo que más desea es vivir a su lado. Cleopatra, sin embargo, le recuerda que el amor no debe ser una cadena. Hostia, ella quedó imprimada del galán de acá, No para ella. Entonces plantea una propuesta audaz. A cambio de los recursos que Roma solicita, exige que él le entregue un tercio del imperio, asegurando que de esa manera podrán posicionarlo con más fuerza frente a Octavio. Tras discutirlo, ambos llegan a un acuerdo y sellan su pacto con un beso. A partir de ese momento, un beso apasionado, deciden unirse en una causa común, enfrentar a Octavio. En Roma, la noticia de esta alianza no tarda en propagarse. Además, se hace público que Marco Antonio... Qué chismoso, tío. ¿Cómo se enteraban ahí? ¿Qué paloma mensajera o qué? Ha contraído matrimonio con Cleopatra. Pronto llegan nuevas exigencias. Desean que Cesarión, el hijo de Cleopatra, y Julio César reciba una parte de los territorios que conquistó su padre. Octavio, al comprender la magnitud de los planes de Cleopatra, advierte que todo se encamina hacia una guerra inevitable. Sin embargo, no desea ser él quien la proclame. Su estrategia es más astuta. Planea que el pueblo, indignado por los acontecimientos, exija por su propia cuenta la guerra a gritos, derribando las puertas del Senado. Cleopatra, consciente del peligro que se avecina, comienza a prepararse. Ordena la construcción de barcos y la organización de sus tropas para un posible conflicto. No obstante, aún espera evitar una batalla innecesaria. Por ello, decide enviar a uno de sus consejeros de mayor confianza como emisario. Pero este, en lugar de negociar la paz, entrega a Octavio el testamento
de Marco Antonio. Al leer el documento, Hostia. Octavio encuentra lo que necesitaba. Marco Antonio ha pedido que tras su muerte sus restos sean sepultados en Alejandría, junto a Cleopatra. Esta decisión, confirmada incluso por los aliados de Marco Antonio, es vista como una traición no solo a sus compañeros, sino a Roma misma. El clamor popular y la indignación en el Senado crecen de inmediato, y tanto los sectores Se está poniendo calentito, lo quieren matar, conservadores como progresistas deciden actuar con firmeza. Tal como Octavio lo había previsto, el pueblo exige la guerra y él simplemente les concede lo que piden. Así se inicia el conflicto y como primer acto de hostilidad, Octavio manda ejecutar al emisario enviado por Cleopatra, marcando el comienzo de una guerra sin tregua. Mientras tanto, Vaya mensaje, Marco Antonio se encuentra planificando la estrategia militar junto a sus generales. Encarga a uno de sus soldados más leales ¿Quién va a ganar? ¿Este bando o el otro bando? que cuide de Cleopatra en su ausencia. Poco después, Marco Antonio embarca para librar una gran batalla naval. Persigue a la flota de Octavio por el mar hasta que logra abordar uno de los barcos enemigos. Sin embargo, al enfrentarse a quien cree que es Octavio y vencerlo, descubre que ha caído en una trampa. El hombre no era su verdadero rival. Mientras tanto, la marina romana comienza a dominar el combate y las naves de Marco Antonio son superadas una tras otra. Desde tierra, Cleopatra observa con creciente desesperación cómo, en el tablero de operaciones, todas sus embarcaciones son derrotadas. Una única victoria Ya va parcial perdiendo Cleopatra. se menciona. La nave de Octavio también ha sido hundida. No obstante, también la de Marco Antonio ha caído y no se sabe si él ha sobrevivido. Temiendo lo peor, Cleopatra decide retirarse. Marco Antonio, al descubrir su huida, no duda en perseguirla, abandonando la lucha. La batalla es así ganada por Octavio, quien, aunque se encuentra mareado y algo desorientado a bordo de su embarcación, no se muestra preocupado por el resultado. Sabe que la victoria está en sus manos y que el destino de Roma Déjame pronto le dormir. pertenece. Ya hemos ganado. Déjame en paz. Por su parte, Marco Antonio aborda la nave de Cleopatra, pero rehúsa mirarla. En lugar de eso, cae de rodillas, abrumado por el peso de lo ocurrido. Ya de regreso en Egipto, su actitud es sombría, colérica y profundamente deprimida. Se muestra frío y distante, ignorando a Cleopatra por completo. Ella, angustiada, le suplica perdón y le ruega que, si necesita odiarla, lo haga, pero que no la ignore. Le informa que Octavio ha comenzado a atravesar Egipto desde Siria y que en cuestión de semanas llegará a las puertas del reino. Por ello, le pide con insistencia que asuma el mando de las legiones disponibles y organice una defensa eficaz. Lamenta profundamente haber Hostia, huido del está desesperada, Cleopatra. campo de batalla y le confiesa que creyó que él había muerto. Asegura que en una situación así él mismo le habría pedido que escapara si todo se complicaba. Es que... Uy, es Roma, Marco Antonio, tras un silencio doloroso, le responde con amargura. Le da la razón. Asegura que en efecto él ha muerto, o al menos una parte esencial de sí mismo, y sin decir más se aleja de ella. Tiempo después, Octavio envía un mensaje a Cleopatra. En él declara que no desea emprender una guerra contra Egipto, pero plantea una condición para evitarla. Exige la cabeza de Marco Antonio. Cleopatra rechaza de inmediato la propuesta, afirmando con firmeza que Octavio podrá tenerlos a ambos o a ninguno. En otras palabras, habrá guerra. Marco Antonio escucha todo esto en silencio, sin que ella lo note. Más tarde se encuentra con Cleopatra en el santuario que guarda la estatua de Julio César. Con tono irónico comenta que se siente como un compañero de César, que incluso comparten muchas cosas. Sí, van a terminar muertos. Comparten eso, Ella, sin embargo, lo interrumpe con severidad. Le pide que deje de lado el sarcasmo y la autocompasión. Bro, la actriz que hizo esta película era muy bella, Deine Art. Das gilt auch für deinen Lili. Denn mit diesem Aperitif ziehst du alle Blicke Yo auf creo dich. que lo va a traicionar, Auch die der Nachbarn. Lili, dein Aperitif mit Style. Es entonces cuando él revela que escuchó la conversación con el emisario romano y que, en el fondo, quizás habría sido mejor que lo hubiera entregado. Cleopatra rechaza rotundamente esa idea. Insiste en que si Marco Antonio recupera su fuerza y voluntad, puede derrotar a Octavio. Le exige que abandone su actitud derrotista. No era muy no era tonta, No era tonta. Cleopatra no era tonta, tío. Y en un arrebato de desesperación lo abofetea varias veces. Él, superado por la tensión, le devuelve una bofetada. Entonces, con voz quebrada, declara que no piensa hacer nada, que a su juicio ya está muerto. Se siente traicionado, vacío, sin esperanza alguna. Dice que el resultado de la guerra le resulta indiferente, que ya no espera nada del mundo. Su dolor, explica, proviene del hecho de que lo dejó todo por amor. Abandonó su tierra, a sus soldados y a Roma misma, y que eso, el amor, no es una justificación válida para semejante Por una mujer, ¿sabes?
En su amarga Dejó todo. reflexión, le concede la razón a Cleopatra cuando, tiempo atrás, dijo que cualquier cosa puede ser un amo, excepto el amor. Pero Cleopatra, al escucharlo, reconoce que se equivocó al pronunciar aquellas palabras. Le dice que ya no le importa conquistar el mundo ni acumular poder. Afirma con emoción que él es lo más importante en su vida, que no podría vivir sin él. Está dispuesta, asegura, a morir a su lado si es necesario, o a vivir con él si ese es su destino. La elección ahora le pertenece a él. Con estas palabras resonando en su interior, Marco Antonio recobra el ánimo y se pone en movimiento, como si una chispa de vida hubiese vuelto a encenderse en su interior. Al mismo tiempo, Cleopatra también se prepara. Le pide a su mano derecha, su consejero más leal, que permanezca en el lugar y espere el regreso de Marco Antonio. En caso de que no vuelva, deberá informarle que ella se ha quitado la vida, aunque en realidad estará escondida en su tumba faraónica, lista para su destino final. En un momento de intimidad, su fiel ayudante le confiesa que siempre la amó en silencio. Ella, con dulzura, le responde que siempre lo supo. Poco después, Cleopatra se despide de su hijo, asegurando que será protegido si las cosas llegan a tornarse oscuras. Mientras tanto, Octavio, desde Roma, aguarda con impaciencia. Anhela que la guerra estalle, deseoso de capturar a la reina egipcia y llevarla como prisionera. Planea que su segunda llegada a Roma sea aún más memorable y grandiosa que la primera. Mientras tanto, Marco Antonio continúa preparando la batalla final contra el ejército comandado por Octavio. Tras dejar todo en orden, decide tomar una breve siesta. Sin embargo, al despertar se encuentra con una escena desoladora. El campamento está completamente vacío. Ha sido traicionado. Para colmo, descubre que sus soldados más fieles han sido eliminados sin piedad. Instantes después aparecen las tropas enemigas. Marco Antonio, al comprender que todo está perdido, se dispone a luchar con valentía y morir con honor. 300. Sin embargo, para su sorpresa, los soldados no responden a su ataque. Se limitan a bloquear sus golpes con los escudos, sin devolverle ninguno. Frustrado, les reclama con furia que al menos le den una muerte digna, pero se da cuenta de que nadie desea enfrentarlo. Resignado, se aleja del lugar. Algunos soldados intentan seguirlo, pero Octavio les ordena que lo dejen ir. Según su estrategia, dejándolo libre logrará lo que más desea, tener a ambos, a Marco Antonio y a Cleopatra, en sus manos. Mientras tanto, las fuerzas romanas capturan el carruaje en el que viajaba Cesarión, el joven hijo de Julio César y Cleopatra. Sin mostrar clemencia, lo ejecutan, poniendo fin a su linaje imperial. Marco Antonio, abatido y sin rumbo, regresa al palacio en busca de su amada. Al llegar a sus aposentos, no encuentra a Cleopatra. En su lugar está uno de sus ayudantes, a quien interroga con desesperación. El hombre, cumpliendo las instrucciones de la reina, le informa que ella se ha quitado la vida. Se ha quitado la vida, bro. What? Devastado por la noticia, sabiendo que ha sido derrotado Bueno, es mentira, está dentro de su tumba. en el campo de batalla como en el amor, Marco Antonio decide acabar con su vida, buscando unirse a Cleopatra y evitar la humillación de caer en manos de Octavio. Sin embargo, en sus últimos momentos, el ayudante le revela que la reina en realidad no ha muerto, sino que se encuentra Eres un pendejo. refugiada en su tumba faraónica. Con lo poco que le queda de vida, Marco Antonio le ruega que lo lleve hasta allí. No tardan en llegar, y así los dos amantes se reencuentran, aunque el estado de Marco Antonio es crítico. En sus brazos, Cleopatra lo sostiene mientras él agoniza, cerrando con dolor un capítulo marcado por el amor y la tragedia. Mientras esto ocurre, Octavio llega al palacio de Cleopatra, pero no la encuentra en sus aposentos. Solo halla a su fiel sirviente sin vida, aparentemente envenenado tras inhalar perfumes adulterados. La reina, evidentemente, era perseguida y amenazada no solo por sus enemigos, sino incluso por algunos de sus propios allegados. En ese mismo lugar, Octavio recibe la noticia de la muerte de Marco Antonio. En un gesto cargado de ambición, alza la voz y se proclama vencedor absoluto, único sobreviviente del triunvirato y futuro emperador de Roma. El cuerpo sin vida de Marco Antonio es retirado, y poco después Octavio se encuentra con Cleopatra, le ofrece protección y le promete el mando de Egipto, aunque como una provincia más bajo el dominio de Roma. Ella, en apariencia resignada, acepta con una sola condición: que su hijo pueda regresar algún día y gobernar Egipto como legítimo heredero, y que su linaje sea respetado. Octavio, mintiendo con sangre fría, le promete cumplir ese deseo, a pesar de que ya había ordenado la ejecución de Cesarión. Le dice además que todos estos acuerdos se formalizarán cuando ella viaje con él a Roma. Cleopatra pide entonces un momento a solas con sus doncellas.
En la intimidad de sus aposentos, la reina revela sus verdaderas intenciones. No viajará a Roma viva, consciente del destino que le espera, ser exhibida como trofeo en un desfile triunfal. Decide conservar su dignidad hasta el final. Les pide a sus fieles ayudantes que le consigan una serpiente venenosa. Además, les encarga que, una vez muerta, la vistan con el espléndido vestido de oro que llevó en su primera visita a Roma, cuando todavía era una soberana admirada y temida. Con el atuendo listo y su último deseo escrito, se deja morder por el áspid. Antes de cerrar los Eso ojos. debe doler, ¿eh? Bro, la muerte te queda sin... Tus pulmones se cierran, deja de fluir la sangre. Bro, es una muerte muy fea, ¿eh? Declara que va al encuentro de Marco Antonio, su gran amor, para reunirse con él en la eternidad. Al poco tiempo, su última voluntad llega a manos de Octavio, quien aún permanece en el palacio. En ella, Cleopatra expresa su deseo de ser enterrada junto a Marco Antonio, compartiendo la misma tumba para siempre. Octavio, al comprobar lo sucedido, se dirige a los aposentos de la reina, donde encuentra su cuerpo sin vida. Una de las sirvientas, entre lágrimas, se atreve a decir que su soberana actuó de la manera más digna posible, como una verdadera reina, como una noble gobernante que eligió su destino en lugar Igual que Romeo, ¿sabes? Y Julieta. de dejar que otros lo dictaran por ella. Erstmal essen, oder? Erstmal Uber Eats. South-facing window. Hostia, vaya final, ¿eh? Vaya final más trágico, ¿eh? Durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, los hermanos Lucy Edmund Vaya, amigo, vaya. Vaya la cosa, vaya la cosa. Vaya final, para los dos. Igual... Cleopatra mantuvo su orgullo, ¿sabes? Hasta el final, ¿eh? Tuvo demasiado orgullo para no ser exhibida delante de los romanos, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Me gusta este tipo de películas porque aprendes mucho y... ¿Sabes? Los romanos inventaron la guerra, ¿sabes? Ellos querían dominar todo, ¿sabes? Tenían un tipo llamado... tenía un buen escudo, ¿sabes? Los romanos iban con lanzas, escudos, inventaron las posiciones, ¿sabes? Las estrategias. Ellos inventaron todo eso. Inventaron la... ¿Cómo se llama? La tortuga, ¿sabes? Era imposible, ¿sabes? Por eso dominaron casi toda Europa. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que hayas aprendido algo, espero que te haya gustado la película, me gustó la reacción, fue igual que Romeo y Julieta, ¿eh? Creo que tomaron muy malas decisiones, ¿sabes? Igual, bro, su hijo murió, ¿sabes? Porque estaba pequeño, ¿sabes? El hijo de ella murió. Y bueno, vaya final para los dos, ¿eh? Me duele un poco la cabeza, no sé por qué me comenzó a doler la cabeza. Pero, como Romeo y Julieta, qué romance, ¿eh? Es una gran historia, ¿sabes? Y un final muy trágico. Los dos mueren, ¿sabes? Bueno, nos vemos en el siguiente video.